Hoy en la oposición tenemos una mesa de activistas. Hace no mucho tiempo escribí una reflexión de cómo en este país los que antes se quejaban, salían y protestaban, diciéndose activistas de la cultura, del medio ambiente, los universitarios, se han callado, se han puesto una mordaza, porque Morena los ha cooptado, o porque les da vergüenza en su orgullo decir, estábamos equivocados, Morena no es izquierda, no apoya la cultura, no apoya el medio ambiente, no apoya a los estudiantes. Para eso hoy tengo 3 invitados que agradezco mucho. Nid, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Nachito, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Mi querido Brian. Miguelito, qué gusto. Pues tenemos especialistas en distintas materias, activistas, Nid en la parte de cultura, Nacho, medio ambiente, y un estudiante férreo, mi querido Brian. Y vamos a empezar de izquierda a derecha, haciendo unas preguntas. En este presupuesto que se viene, donde sabemos que cada año que se viene el presupuesto, Morena hace lo que se le da la gana con estos sectores y los desprotege. En este presupuesto 2025, ¿qué se viene en tema de cultura, Nid? Híjoles, en cultura va a afectar horrible a todos los sectores culturales debido a que va a tener un recorte del 30%. Este porcentaje es el más bajo, el presupuesto más bajo desde su creación en 2016. Nunca se había visto un presupuesto tan bajo para cultura. Y luego, súmale eso, la inflación que hay, entonces realmente es un presupuesto que no va a alcanzar, que no es realista, que va a afectarle a la sociedad en general porque la cultura es un derecho, no es un privilegio. Y que además la cultura siempre ha sido un sector que de por sí ya tenía un presupuesto bajo, ¿correcto? Sí, de por sí tuvo un presupuesto bajo el año pasado. La mayoría del presupuesto para cultura se fue para el Tren Maya y para el Parque Aztlán, dejando de lado a las escuelas del IMBAL, a los teatros, a los fondos. Entonces realmente los artistas estamos rezagados. Y si el año pasado la sufrimos, este año va a estar peor. Algo que yo escribía y reflexionaba hace poco en una columna es, ¿dónde quedó Diego Luna? ¿Dónde quedó Damián Alcázar que salía a protestar por la falta de cultura cada año? Uno, escondido para no reconocer que Morena no era la respuesta. Y el otro, recibiendo unos préstamos millonarios, enriqueciéndose, muy desgraciado, y ahí ya nacen las películas que antes hacía criticando al poder, ni se queja por la falta de cultura. Vendieron sus ideales. Son unas verdaderas vergüenzas para su gremio. Nachito, tema medio ambiente, ¿qué se viene para el presupuesto? Lo mismo que sucede en cultura, sucede aquí en el presupuesto de medio ambiente. Hay una reducción impresionante en lo que es el medio ambiente. En los últimos 4 años es el presupuesto para ambiente más bajo. Y si no contamos el 2020, donde realmente es una diferencia muy poca, es el presupuesto del medio ambiente más bajo en los últimos 11 años. El presupuesto será del 0.1 del Producto Interno Bruto, cuando se recomienda que sea del 3.7 al 4.9. Y hay una reducción significativa en 12 unidades o 12 comisiones o 12 secretarías, instituciones encargadas de los temas de medio ambiente. Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, 10.1. CONAMP, la Comisión Nacional de las Protegidas Naturales, 2.4. CONAFOR, 6.6. Pero las más importantes es la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una reducción del 39.2%. CONAGUA, una reducción del 43%, y esto va a tener, más al rato lo podemos platicar, grandes efectos negativos, sobre todo pues en la distribución, en el saneamiento, potabilización de agua y generando inclusive brechas de desigualdad, ¿verdad? También, adelante. Aquí me gustaría preguntarte algo, Nacho. Uno de los activistas más perseguidos el sexenio pasado y más asesinados fueron precisamente los activistas de medio ambiente. Exactamente. En los últimos años, en el 2023, México fue el 4º país con más asesinatos de activistas y defensores de la tierra. Y esto afecta principalmente a los pueblos indígenas y a las comunidades originarias porque son realmente quienes abanderan esta causa. Las personas que más protegen el medio ambiente y los ecosistemas de México
son las comunidades indígenas y los pueblos originarios. Y esto es justamente el tema que preocupa, porque no solamente no hay presupuesto para invertir en medio ambiente, sino que además están matando a los que están defendiendo el medio ambiente y tampoco están asignando una partida presupuestaria en seguridad. Sabemos que, por ejemplo, en el tema del periodismo existen programas que protegen a los periodistas que están siendo perseguidos. En materia de medio ambiente, Nacho, hasta donde yo tengo entendido, no existe protección para los activistas medioambientales. No existe realmente. Y el problema en México es que los protectores, los defensores de la tierra o ambientalistas encuentran, digamos, se encuentran con los intereses tanto del crimen organizado como de las grandes industrias, de la minería, de la agricultura ilegal. Entonces, al momento de defender sus tierras, se topan con los intereses de facto de estas de y los terminan matando. Del medio ambiente vivimos todos, que no se nos olvide. Brian, hermano, ¿qué se viene en este presupuesto en materia educativa? Mucho menos financiamiento. Apenas ayer sacaron una nota donde según iban a subirle 14,000 millones de pesos al presupuesto de educación, que no da para nada. O sea, para poder hacer de un México educativo, cultural, y que la gente de verdad siga estudiando, se necesitan por lo menos 25,000 millones de pesos, hermano. De los más de 350,000 estudiantes que tiene la UNAM, se van a ver afectados más de 110,000 jóvenes. Además de que cada vez es más la demanda de estudio en este país, y si es menos el presupuesto, ¿cómo van a aumentar a estas universidades los ingresos? Y al final de cuentas, o sea, esto solo lo dice la UNAM. O sea, están las demás universidades, la UAM, la IPN, o sea, hay muchas universidades que están afectadas. Solo 110,000 son de la UNAM, imagínate cuántas universidades más están afectadas. Y ahí hay un tema muy importante. De todas estas universidades, en algún momento salieron los mayores, no solamente, diría yo, genios de este país, sino también los mayores luchadores sociales. Algo que a mí me preocupa en la actualidad, y es lo que llevo insistiendo desde hace unos meses en este programa, es dónde quedaron las voces subversivas, rebeldes que se levantaban y decían, a mí no me la vas a hacer. ¿Dónde quedaron los estudiantes que no estaban conformes con una reducción presupuestaria así y que salían y marchaban y se rebelaban? En el tema del Poder Judicial, vimos estudiantes que salieron, pero en mi opinión fue insuficiente. En mi opinión fue insuficiente porque debió haber sido mucho más la rebelión estudiantil. Somos un país donde los estudiantes siempre han tomado las riendas de decir, no me vas a hacer de menos. Y eso fue lo que creó una educación pública tan buena como la que tenemos. A ver, ¿de dónde salió un ganapán zángano bueno para nada como Atolini? De un movimiento estudiantil. Entonces, ahora están en Morena y aplauden seguir reduciendo a la academia. Es reprobable. Pero bueno, llevando a cómo nos impacta a cada mexicana y mexicano esto. Cuéntanos, Nid, ¿por qué es importante que todos sepan este tema de la cultura? ¿En qué impacta en el día a día de cada persona? Claro, para empezar, la cultura son los cimientos de una sociedad. Entonces, eso es lo que nos define como mexicanos. La cultura es un bien, la cultura es patrimonio, educación, es cohesión social, ¿sabes? Justo todo va de la mano. Sin cultura no hay educación, sin educación no hay esta parte de conciencia con el medio ambiente, ¿sabes? Entonces realmente se están afectando puntos muy importantes que no se pueden dejar de lado. Si se aprueba este presupuesto que se tiene previsto de 12,000 millones para cultura, ¿sabes cuánto nos va a tocar por mexicano? ¿Cuánto? 90 pesos por año, 90 pesos al año. Dime, ¿cómo va a llegar la cultura a todas las personas? Sí, te siendo alcanza un para- derecho, estando en la Constitución, estando en la Ley General de Cultura, ¿sabes? No le va a llegar a cada persona en México. Entonces, realmente, la Secretaría ni siquiera está recibiendo el porcentaje adecuado para su correcto funcionamiento. O sea, no es austeridad, es descaro, ¿sabes? Y ahí entra un tema muy, muy importante que tú mencionabas. Yo tengo una teoría luego medio macabra sobre Morena, yo de ellos me espero cualquier cosa terrible, que es que, claro, le reducen el presupuesto a la cultura. ¿Por qué? Porque, como bien mencionaba ahorita Nid, la cultura termina derivando en cohesión social,
en entendimientos, en diálogo. Y Morena se ha dedicado 7 años a estar buscando cómo polariza, cómo divide, cómo separa a la sociedad y cómo la mantiene ignorante, para que no salgan a protestar, para que entre ellos se odien, para que no empaten. Entonces, yo en este sentido comparto totalmente tu opinión, Nid. Sin cultura no hay una sociedad sana. Y si no hay una sociedad sana, no nos vamos a entender nadie. Y por eso hay también tanta delincuencia y tantos problemas sociales, porque no hubo cultura. Alguien decía por ahí, una persona con un libro no va a agarrar un arma. Bueno, hay algunas excepciones, pero sí mitigas un poco problemas sociales. Si usted un día lo asaltan, sí se puede hacer la pregunta, ¿qué hubiera pasado si este niño, este joven, esta persona hubiera estudiado? La cultura nos debe de importar a todos. Igual que medio ambiente, platícanos, ¿por qué es tan importante en el metro cuadrado de cada persona esto? ¿Cómo va a afectar esta reducción del presupuesto del medio ambiente a los mexicanos y a las mexicanas? Para empezar, como tú dijiste, todos vivimos del medio ambiente. O sea, planeta solamente hay uno, y si el planeta no está sano, nosotros no vamos a estar sanos, ¿verdad? 2, el mayor recorte que se hace es el de Conagua, con un 43%. ¿Qué va a traer con esto? 1, no va a haber dinero para infraestructura, para potabilizar, para sanear agua, para distribuirla. Esto va a generar pues, un problema tanto de la calidad del agua como del acceso, y sobre todo a las comunidades más alejadas y a las comunidades más desfavorecidas. Los ricos de este país viven en colonias o fraccionamientos exclusivos, donde el agua no se acaba, tienen dinero para traer pipas, pero las comunidades más alejadas o las comunidades más desfavorecidas no tienen esta oportunidad, y esto genera una brecha de desigualdad, ¿verdad? ¿Qué otros problemas trae? Para empezar, pues la dignidad humana, ¿no? O sea, el agua es un derecho y que aparte afecta a la salud. Si no tienes agua para bañarte, para lavar la ropa, para mantener tu espacio limpio, pues eso te contrae problemas de salud. También este presupuesto va a afectar tanto a la salud, como hemos mencionado, a la economía y a la seguridad. ¿Por qué? La falta de regulación de la industria, la destrucción de los ecosistemas tienen consecuencias en la salud humana. Simplemente nada más, en México al año mueren 250,000 personas por enfermedades respiratorias asociadas con la contaminación atmosférica. Hace no mucho en el estado de Nuevo León, ciudades como Cadereyta, etcétera, eran las ciudades más contaminadas del mundo. Sí, el año pasado aparecieron como las más contaminadas. Exactamente. ¿Cómo afecta en la economía? Pues en la elevación de precios y productos como las frutas, verduras, carnes, cereales. ¿Por qué? Se viene una sequía, y en un país que no tiene planeación ni presupuesto para fondos para mitigar los efectos del cambio climático, pues sufren los agricultores, los productores, y por lo tanto los precios suben. Y en la seguridad, pues al reducir el presupuesto de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, pues se dejan de hacer investigaciones de delitos medioambientales como es la tala ilegal o el tráfico de personas. ¿Tú quién crees que son los grupos que hacen esta tala ilegal y ese tráfico de animales, perdón? Pues los mismos grupos organizados. ¿O tú quién crees que es el que va y tala los bosques de Michoacán? Pues el mismo crimen organizado. Entonces, esta reducción del presupuesto afecta tanto, no solo al medio ambiente, pero también afecta a la salud, a la economía y a la seguridad que vivimos en México. Y yo sí quiero mencionar algo ahí bien importante. Tal vez alguien podría decir, alguien que está viendo este programa, bueno, pues yo vivo en una de esas colonias donde no pasa nada, tengo una cisterna muy grande, el agua es raro que se vaya. Pero les voy a explicar algo bien facilito. Si la comunidad desfavorecida es a la que no le llega agua, pero es la que produce y al campo no le llega el agua, lo que no va a tener es qué comer. Y México, no se lo quieren decir en Morena, pero México lleva años acercándose peligrosamente a una crisis alimentaria grave. Tanto si el año pasado estábamos en el 87% del territorio nacional estaba en sequía. Y no había manera. Y no había manera. Ahora redúcela con agua, pues menos infraestructura para mover el agua, racionarla, etc. Y tuvimos que comprar los alimentos a otros países y nos endeudamos. Brian, ¿cómo afecta a toda la sociedad mexicana y cómo afecta a cada persona que está viendo este programa la reducción en tema de educación? Creo que en educación no se debería escatimar, porque al final de cuentas esto es algo que te va a ayudar para el resto de tu vida. Hay cosas que el gobierno no entiende, que prefieren desperdiciar recursos en otras áreas, cuando lo importante es tener educación en tu país. Con educación no hay criminales, por lo menos se limita un poco más.
Porque es algo ilógico que los dos lugares con más hacinamientos, tanto en primarias, en aulas, con niños donde hay 50, 45 niños, está saturado. El segundo son las cárceles, hermano, con más hacinamiento, en celdas. ¿Sí me explico? O sea, al final de cuentas, tú no sabes si están en la cárcel por falta de educación o por falta de oportunidades. Los dos polos, al final de cuentas, se encuentran, ¿no? Si el gobierno hiciera algo para que los jóvenes no estuvieran en las calles y se pusieran a estudiar, sería mucho mejor, ¿sabes? En México solo llegan 3 de cada 10 jóvenes a las universidades. Este año, del 2023 al 2024, que se inscribieron más de 5 millones de jóvenes a las universidades a su primer semestre, o reinscribirse. Solo 3 millones de jóvenes van a terminar la universidad. 2 no van a poder terminar, por muchas situaciones, hermano. Y lógico que el gobierno tenga que escatimar en la educación, cuando es lo más importante que tenemos en el país. No, en la más reciente prueba PISA que se hizo, de 37 países, fuimos el lugar 35, hermano. Fatal, fatal. Pues para ir terminando este programa, me gustaría que cada uno de ustedes tome este tiempo de despedida para hablar de cómo en los últimos años, los últimos gobiernos, Morena, que han sido los últimos gobiernos, han desprotegido y han abandonado su sector. No solamente para este presupuesto, sino en general. Nid, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo considero que se le está dando prioridad a programas sociales que son los que generan votos, a los trenes, y se está dejando de lado la cultura, que es muy importante, como ya te decía, para todos, para la sociedad, para crear gente que sepa a quién le está dando su voto, ¿sabes? Porque a ellos no les conviene darles presupuesto a educación y a cultura, que son los que crean a los seres humanos, ¿sabes? Además, no sé si sabías, pero México pertenece al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto nos dice que deberíamos asignarle el 1% de nuestro gasto neto total proyectado. ¿Y sabes cuánto se le va a dar este año? El 0.1%, no el 1%, 0.1%. O sea, nada. En temas de educación, igual a la educación artística se le está haciendo a un lado. A las escuelas del INVAL, pues si la sufrieron el año pasado, este año va a sufrir aún más. La llevan sufriendo 7 años. Sí, o sea, y cada vez más, porque el presupuesto de cultura, en vez de ir así, va en declive. Entonces, vamos a llegar a una sociedad sin cultura. Y eso no puede ser posible, ¿sabes? O sea, de las 29 unidades que están encargadas de la promoción y el desarrollo de la cultura, dependientes de la Secretaría de Cultura, todas tienen recortes. Entonces, no es posible que el gobierno esté haciendo esto, ¿sabes? Porque la cultura debe ser cuidada y protegida. No se debe de dejar al final de la lista, ¿sabes? Entonces, pues sí, yo invito al gobierno a reevaluar este presupuesto que se le está asignando a cultura, que no es real, que no garantiza este derecho constitucional de acceso a la cultura para todos y que nos va a afectar no solamente a los artistas, no solamente a la parte del sector cultural, sino a uno como sociedad, ¿sabes? Entonces, pues sí, espero que escuchen a nuestros diputados del PRI que están luchando porque este presupuesto suba más y pues nada, espero eso. Muy bien. Pero ¿qué tal tus préstamos, Epigmenio? ¿Qué tal tu dinerito? Para hacer películas para glorificar al narco. ¿Qué tal la narcocultura, el dinero que te dan para eso, Epigmenio? ¿Y qué tal el dinero que te dan para hacer tus payasadas, Damián Alcázar? Antes hubieras protestado, ahorita eres perro del gobierno. Para despedirnos, Nachito. En el tema de medio ambiente hay varios factores que este gobierno
Los últimos gobiernos han ignorado mucho. Para empezar, como ya lo mencionamos antes, han ignorado esa lucha y esa petición de los pueblos originarios y los pueblos indígenas para defender las tierras y el medio ambiente. Han ignorado la necesidad de evaluar las acciones, el impacto ambiental que tienen tanto la industria inmobiliaria, hotelera y los mismos megaproyectos. Un ejemplo, el Tren Maya taló 6,000 hectáreas de selva en la península de Yucatán, aproximadamente 10 millones de árboles. De esas 6,000 hectáreas, el 87% ni siquiera tenía el permiso de uso de suelo. Otro ejemplo, la refinería Dos Bocas destruyeron más de 300 hectáreas de manglar. Entonces a este gobierno le falta realmente ponerse a ver el impacto ambiental de todas las obras inmobiliarias y ponerles un límite y frenarlas, si tan medioambientalistas se dicen ser. Otra cosa, este gobierno no ha hecho, y el pasado, un proyecto para implementar una generación de capital sustentable. Tenemos, por ejemplo, Colombia, que es un país que tiene mucho menos dinero que nosotros, y ellos han invertido millones de dólares en un plan específico nacional para hacer turismo ecológico, porque ellos entienden que, al igual que México, su país es megadiverso, y por lo tanto tienen muchísima riqueza natural que en vez de destruir, podrían aprovechar. Otra sería detener la tala ilegal. El 75% de toda la madera que se vende y se compra en México es ilegal. ¿Y quiénes son los que en su mayoría, la venden? El crimen organizado. Y por último, han ignorado la lucha contra el cambio climático. En el 2022, el rubro para combatir el cambio climático, de ese 100%, de ese rubro en el presupuesto, el 51% fue para el Tren Maya. Solo el 1% para protección forestal y solo el 1% para desarrollar tecnologías sustentables. En esos últimos dos gobiernos, a Morena no le importa el medio ambiente, no le importa las comunidades más desfavorecidas y los pobres, que son quienes más sufren por los efectos de la destrucción del medio ambiente, y no le importan los pueblos indígenas, que son los que abanderan esta lucha, estas causas, exactamente. Presidenta, recientemente recibió un premio como una de las personas más influyentes en materia medioambiental, uno de los líderes más influyentes. Permítame decirle respetuosamente, en este presupuesto eso no se ve. En este presupuesto eso no existe. No puedes decir que eres líder medioambiental y quitarle tanto presupuesto al medio ambiente. Brian, comentario para despedirnos. El gobierno debería de cambiar su plan de trabajo con el tema de educación y enfocarse en darle más a los jóvenes, porque llevan 6 años sin apoyar al tema de la educación, y los 6 más que vienen, hermano. Yo creo que es indispensable este tema y no se tiene que dejar a la ligera. Este país debería de darse cuenta que origen no es destino. Y no está mal aspirar. No está mal aspirar, porque si tu familia va a ser feliz porque tú pongas un ladrillo y levantes una pared, ¿no crees que tu familia sería más feliz si tú diseñaras un puente o edificios? Claro. Creo que deberemos enfocarnos más en eso y apoyar a nuestra gente. Este país es la 14ª potencia a nivel mundial y somos la 51 en materia educativa a nivel mundial. Creo que hay que dar un poquito más de esfuerzo ahí en tema educativo. Pues esta fue la mesa de la oposición. Y yo invitaría, para terminar, a todos los que participan en activismo, en los gremios que estamos hablando, cultura, medio ambiente, educación, a que seamos participativos, a que seamos combativos, a que levantemos el puño cuando nos hacen este tipo de majaderías en el presupuesto, quitándonos la posibilidad de llevar una vida digna. No nos acostumbremos a que Morena nos tenga tranquilitos, calladitos, polarizados o sedados con programas sociales. Tómenle los programas sociales, cóbrenlos, pero luchen, porque son derechos y los derechos no se piden, los derechos se arrebatan. Esto fue la oposición, seguiremos dando la batalla. Muchas gracias.